Bermejía González, soy especialista en hidráulica, hidrología y teledetección. Y actualmente soy miembro del grupo de investigación de posgrado Métodos Numéricos en Mecánica Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, entonces, como primer punto vamos a ver una introducción que conlleva a entender qué es lo que vamos a ver en el presente tema de investigación. La presente investigación centra su atención en la predicción de la dinámica y los procesos de los ríos asociada a la variabilidad espacial de sus cauces, particularmente en meandros, y su evolución temporal. En este punto se refiere a estudiar los ríos, tanto su parte espacial como temporal, ¿no? ¿Cómo evolucionan estos ríos? ¿Cómo se mueven en espacio y tiempo? Entonces se desarrolla un modelo hidrodinámico en 2 dimensiones, estamos hablando de las ecuaciones de Water-Shallow, en el que se incluyen los esfuerzos de fondo, esfuerzos de radiación y el efecto de Coriolis. Los modelos hidrodinámicos actuales tienen los esfuerzos de fondo más no los esfuerzos de radiación. Entonces la inclusión de este esfuerzo de radiación es lo que nosotros esperamos que tenga un efecto importante en la predicción del comportamiento de estos ríos meándricos. Y el efecto de Coriolis pues se debe justamente a la rotación de la Tierra, o el efecto que tiene la rotación de la Tierra, justamente para que un río tienda a meanderizar. Luego de ello, se elige un modelo de turbulencia apropiado, ya lo vamos a ver en las diapositivas de qué trata esto con un poco más de detalle. Apropiado, capaz de describir correctamente la distribución de velocidades y presiones en el meandro. Es muy importante tener un modelo de turbulencia adecuado. Si estamos hablando de un canal curvo, es importante poder saber con exactitud cuál es la distribución a lo largo de esa curva, tanto de velocidad como de tirante. Si el modelo hidrodinámico no es capaz de describir correctamente el comportamiento hidráulico del fluido, entonces lo que hagamos después con las ecuaciones de transporte de sedimentos o geomorfológicas va a ser en vano. No. Muy bien, entonces esta situación es la que se refleja en lo que hemos identificado en algunos software comerciales, ¿no? Hemos hecho la prueba con varios software comerciales para este fin y hemos detectado justamente que los modelos hidrodinámicos aún no están preparados para comprender el movimiento de estos ríos. Y por último, las zonas con un potencial de desplazamiento alto servirán como referencia para poder ser comparados con datos satelitales, usando técnicas avanzadas de teledetección. Este último punto ha revolucionado un tanto lo que actualmente sabemos o conocemos. Las imágenes satelitales y todos los satélites que han sido lanzados, como los nanosatélites de PlanetScope, Planet Explorer, Sentinel, Landsat, Aster, nos ayudan a poder monitorear estos ríos en espacio y tiempo, cambiando de esta forma nuestra comprensión de la evolución de estos meandros. Antes no se contaba con esa información. Ya hace algunas décadas, pues la información es libre, es gratuita, y existen también los motores de procesamiento gratuitos que nos van a ayudar justamente a este fin. Como ustedes ven hasta este punto, en esta breve introducción, pues vamos a hacer uso de las ecuaciones de Water-Shallow implementadas, vamos a hacer uso de modelos de transporte de sedimentos y vamos a hacer uso de la tecnología en su máxima expresión para poder detectar movimientos, medir velocidades de desplazamiento, hacer batimetría, construir modelos digitales de elevación, etcétera. Todo cuanto sirva, incluso concentración de sedimentos, todo lo que se conozca en teledetección, pues nos va a ayudar justamente a poder calibrar estos modelos de alguna forma y darnos cuenta si efectivamente estamos en el camino correcto. Entonces hay 4 puntos importantes. Yo voy a tratar el primero y luego les estaré enseñando un PDF para poder completar algunas otras situaciones más que creo conveniente. Primero vamos a ver la situación problemática
bueno, en este APITIS, bueno, en estas diapositivas también se va a poder ver formulación del problema, ecuaciones diferenciales y resultados. Estos tres puntos lo vamos a ver en el PDF que les voy a mostrar. Y la situación problemática lo vamos a ver aquí a través de estas diapositivas, ¿no? Bueno, son diapositivas y le he transformado a PDF. Muy bien, entonces empezamos. Situación problemática. Primero necesitamos identificar y saber a qué nos estamos enfrentando. El estudio de los mecanismos físicos que originan el movimiento espacial de los cauces de los ríos, es decir, la oscilación de los ríos, ha sido abordado con mayor intensidad en los últimos 20 años. Esto se debe justamente al uso de la tecnología satelital, ¿ya? Es decir, de las imágenes satelitales y las nuevas técnicas de teledetección remota. Por eso es que aquí en estos últimos 20 años es en donde se ha obtenido bastantes papers, bastantes investigaciones, etcétera, y todos con el mismo objetivo, al igual que nosotros, de poder determinar o predecir el comportamiento tan aleatorio de estos ríos meándricos. Existiendo una gran variedad de enfoques empíricos, ¿ya? Empíricos se refiere a datos que sean medidos, y matemáticos para explicarlos. Aquí en los enfoques empíricos, por ejemplo, ¿no?, lo que se hace comúnmente es ver los desplazamientos del río, observarlos desde el satélite o colocar instrumentos de medición y con ello ajustar mediante algún tipo de regresión a una ecuación y formular algunas ecuaciones para el movimiento de estos ríos. Sin embargo, la variabilidad de estos ríos o sistemas fluviales meándricos es amplia, ¿no? Puede funcionar para ciertos casos, pero de forma general necesitamos ver o desarrollar un poco más en la parte física. Y matemáticos, también hay enfoques matemáticos que tienen que ver, como por ejemplo lancé un paper en el 2017 sobre la aplicación de la transformada de Fourier al movimiento de estos ríos meándricos, ¿no? Y lleguemos a conclusiones muy interesantes en el que cada sistema fluvial contiene una cierta cantidad de energía, y esta cantidad de energía sirve para formar los meandros. Entonces, cuando se encausa estos ríos, por lo general esto tiene un efecto aguas abajo, ¿no? Esa energía que no se disipa o no se usa para la formación de estos meandros en un tramo, se magnifica aguas abajo, ¿no? Esa energía tiene que ser disipada de alguna forma. Muy bien, entonces, aunque con muy poco acierto, esa es la verdad, ¿ya? Y seguramente nosotros también vamos a estar en el intento de hacer este nuevo modelo y probar cuáles van a ser los resultados, y vamos a poder ver si es que efectivamente tenemos algo de razón, nada de razón o mucha razón, ¿no? Entonces hay solamente tres cosas que podemos hacer en el caso de que no tengamos nada de razón, de que no funcione bien nuestro modelo. Entonces tendremos que decir que no funciona, que esto no fue correcto. Si tenemos algo de razón, que por lo general eso se suele hacer para no ir al otro extremo, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues podremos decir que tenemos la razón que influye, lo cual yo ciertamente estoy convencido de que este pequeño detalle que ha faltado incorporar en los demás software, en los software comerciales como HeckRASA o Iber, Flow2D, etcétera, hay un montón de softwares en el mercado, es poco recomendable, ¿no? La omisión de este término que vamos a incluir nosotros, pues ha jugado un cierto papel fundamental en el entendimiento del comportamiento de los meandros. A nivel de manejar el programa, es un tanto, digámoslo así, práctico para nosotros. No es tan complicado manejar el programa, hacer transporte de sedimentos, hacer transporte de fluidos no newtonianos, etcétera. No es muy relevante para este estudio, porque desde el punto de vista de poder utilizar lo que ya se ha hecho, no sirve de mucho en el momento en que nosotros queremos predecir el comportamiento de estos meandros, ¿no? Y ahí también tiene algunos paquetes, etcétera. Sin embargo, creemos que este término que hemos incluido probablemente sea un factor importante para describir este comportamiento. Y aquí en la derecha
tenemos una imagen de Sentinel-2 del año 2017. Aquí voy a describir un poco la figura. Ustedes podrán observar que hay una descarga de un afluente, como ustedes ven, y hay un transporte de sedimentos, ¿no? El agua se ve bastante marrón, ¿ya? Se ve bastante marrón. Esta es una técnica llamada realce de color, para poder identificar hasta cierto punto visualmente la concentración de sedimentos. Miren, esta parte es un lago, ya es una laguna. Esto es, son nubes, por lo general las máximas deformaciones, los máximos aportes de transporte de sedimentos, se dan en temporadas de lluvias, ¿no? Entonces, cuando el satélite toma una imagen satelital, está cubierto por nubes, ¿no? Y esta es una zona en la que tuve que buscar justamente que esté despejado de nubes, ¿no? Y aquí, felizmente, o para mi buena suerte, había una parte en la que sí se veía el aporte de este afluente hacia la laguna. Y ustedes pueden apreciar, ¿no?, la cantidad de sedimentos que se transporta y cómo va depositándose en la orilla de esta laguna. Este también podría servir como técnica, y bueno, hay otras un poco más desarrolladas para saber la concentración de sedimentos, ¿no? Sin embargo, aquí se ve realmente espectacular. Esto es en el caso del fenómeno del Niño, ¿ya? Y bueno, la imagen es auditoría mía, bueno, lo pueden buscar con Sentinel, yo la encontré, entonces es de mi repertorio. Muy bien. Entonces, miren, la interacción entre el fluido y la geomorfología de los sistemas fluviales en la formación de meandros es compleja, ¿ya? Cuando me refiero a la interacción entre el fluido y la geomorfología, me estoy refiriendo a cómo interactúa el fluido con el material, con la geomorfología del lecho fluido. Entonces, dependiendo esto, un momento. Perdón por la interrupción. Entonces, les decía que la interacción entre el fluido o el agua y la parte geológica del lecho fluvial, esa interacción es muy compleja, ¿no?, en los sistemas fluviales. Y eso es lo que nosotros necesitamos determinar, comprender, no a gran detalles, realmente entender esto, todos los procesos que se dan aquí, es realmente complejo. Sin embargo, a lo largo de la historia, todos los ingenieros científicos que hemos intentado reproducir algún fenómeno, hemos tenido la obligación de simplificar, ¿no? O hemos trabajado bajo muchas simplificaciones, y todas las ecuaciones diferenciales que conocemos para el movimiento de los fluidos están sujetos bajo la hipótesis del continuo, ¿no? Entonces, si es que esa hipótesis del continuo, es decir, de que el agua, ¿no?, un pequeño volumen de agua ocupa todo el espacio, es falso, entonces se desbarata toda nuestra teoría. En mecánica cuántica, pues ahí se ve que eso realmente no es así. Sin embargo, esta simplificación que hemos tenido a lo largo de muchos años, cientos de años, nos ha ayudado a poder comprender estos fenómenos desde un punto de vista simplificado, pero que funciona en cuanto a la predicción de dichos o de ciertos fenómenos. Entonces, miren, la formación de meandros es compleja y está formada por las ecuaciones hidrodinámicas de los fluidos y la ecuación de transporte de sedimentos, ¿no? Por eso hemos llamado a estas ecuaciones hidromorfodinámicas, en donde los esfuerzos de fondo, los esfuerzos laterales y el efecto de Coriolis, que son tres factores importantes que estamos considerando, tienen influencia en los desplazamientos del río. Y aquí también tenemos dos imágenes bastante impresionantes, muy bonitas, yo las voy a explicar. Aquí tenemos dos lagunas. El río va desde arriba hacia abajo, en la dirección de flujo, y vemos cómo se
transportan los sedimentos, ¿no? Si ustedes logran ver la concentración, la deposición de los sedimentos, por ejemplo, aquí en esta laguna vemos que hay una mayor cantidad de deposición de sedimentos. ¿Esto a qué va a conllevar con el tiempo? A que el río cambie la dirección de flujo, porque esto se va a llenar, ¿no?, de sedimentos, o sea, va a ser una planicie. En cambio aquí, en color negro, esta es la otra laguna, se ve en color negro porque se supone que hay mayor profundidad de agua si no hay muchos sedimentos, como las que ustedes logran apreciar en estas imágenes. En la otra imagen vemos justamente el comportamiento de este sistema fluvial, ¿no? O sea, las interacciones, verlo desde el satélite realmente nos llena de curiosidad, nos emociona, nos conmociona al poder observar justamente distribución de sedimentos, concentración, movimiento de los meandros, etcétera, cómo interactúa, cómo evoluciona en espacio, cómo evoluciona en tiempo, entre otras cosas que siempre nos hemos preguntado. Muy bien, entonces vamos aquí al tema en el que muchos de los modelos hidrodinámicos actuales de ríos, ya por ejemplo, voy aquí a citar a un modelo, voy a entrar, permítanme. Voy a utilizar la documentación de Google, perdón, de GECRAS, ¿ya? Y básicamente son todos los software los que utilizan estas ecuaciones de Watersalo, ¿ya? Algunas con un poco más de términos y algunas con un poco menos de términos, pero todas utilizan esta formulación principal. Nosotros también, ¿no? Lo que hemos hecho es implementar con un término más que creemos que eso podría ser la causa del desplazamiento de estos, o el movimiento de estos meandros. Muy bien, entonces entro a la página de GECRAS, voy aquí a documentación, y aquí nos va a abrir un sinfín de manuales, ¿no?, que yo normalmente lo suelo enseñar en los cursos de GECRAS que dicto. Entonces vamos a ir aquí al manual de referencia hidráulico. Aquí están las ecuaciones. Y aquí tenemos las ecuaciones, o el flujo hidrodinámico para un flujo permanente en 2 dimensiones. Entonces voy a entrar a la ecuación de momentum, ¿ya? Bueno, en realidad hay 2 ecuaciones. Cuando hablamos de las ecuaciones de Watersalo, nos estamos refiriendo a 2 ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de momentum, ¿no? Que en su forma más simple, la ecuación de continuidad viene a ser el caudal 1, o bueno, el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿no? Su forma más simple o en su forma integral. Y en términos diferenciales ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces, si entramos aquí a la conservación de la masa, tenemos esta ecuación, está en 2 dimensiones, en donde vemos que la conservación de la masa es la variación de la altura del nivel del agua respecto del tiempo, ¿no? Y como este caudal varía, si tenemos h, u para la velocidad en la dirección x y v para la velocidad en la dirección y, si lo multiplicamos por el h, ya toda esta expresión lo multiplico por un b, estaría obteniendo lo siguiente, ¿no? Estaría obteniendo que la deformación del área respecto del tiempo más la deformación o la variación del caudal respecto de X y de Y es igual a un caudal lateral. ¿Ya? Esto es si es que hay caudales laterales. Si es que no hubiera, entonces a este término se le considera cero. Esto sería en su forma en derivadas parciales. Y esto sería en su forma vectorial, en donde esto viene a ser el operador del gradiente, ¿no? Operador de gradiente, y tenemos que el término local, y aquí este término con este gradiente representa justamente esta variación, ¿no? Este gradiente, o esta divergencia, perdón, ¿sí? Aquí es un operador gradiente, es el nabla, pero la operación que se está realizando aquí es una divergencia. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros lo conocemos como operador nabla, bueno, el nabla al cuadrado, que lo utilizamos como laplaciano, pero esto es nabla, ¿no? Entonces el nabla, un punto, significa que es una divergencia del caudal, o sea, para saber cómo el caudal varía tanto
bueno, en el espacio. Esa es una de las ecuaciones y aquí Heck-Ras utiliza el método de volúmenes finitos, integra estas ecuaciones. Esto de utilizar este método numérico de volúmenes finitos consiste justamente en integrar las ecuaciones y luego utilizar el teorema de Gauss para convertir de dos a una dimensión, ¿no? Es decir, tener resultados a partir del perímetro de una celda computacional. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles, solo lo hago para explicar algunos detalles que ustedes van a tener que observar antes de entrar a las ecuaciones que hemos establecido en el trabajo o en el proyecto de tesis de maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En conjunto con el doctor Carlos Carbonell, profesor principal y director del grupo del cual yo pertenezco. Muy bien, entonces voy a pasar a la otra ecuación. Aquí tenemos la ecuación de momento. Y a pesar que se ve una ecuación muy grande, muy complicada, realmente no lo es. Bueno, ustedes dirán, bueno, aparentemente se ve complicada, ¿cierto? Pero cuando ya uno va trabajando en estas ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, no sé, quizás 50 veces, ya se torna un poco más sencillo, ¿no? Un poco más fácil. Tiene su grado de dificultad, sin embargo, la constante práctica es lo que nos conlleva a dominar una cierta materia del área de la mecánica de fluidos, ¿no? Y digo mecánica de fluidos en sentido general, porque ustedes sabrán que la mecánica de fluidos, bueno, que la física se divide en dos grandes ramas, ¿no? Mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos. En la mecánica de sólido estudiamos a la materia en uno de sus estados, que es el estado sólido. Pero, sin embargo, en la mecánica de fluidos estudiamos a la materia en más de 3 estados, ¿no? Ustedes dirán, dije, pero hay solamente 3 estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Bueno, eso se sabía, eso era en los conceptos hasta antiguamente, ¿no? Ahora ya se conoce que hay más de 3 estados. Y la mecánica de fluidos estudia la materia en el estado gaseoso, líquido, superplasma, etcétera, y todos los demás estados continúan, ¿no? Los superfluidos también, etcétera. Entonces, como vemos, la mecánica de fluido realmente es una rama fascinante en la que nosotros podemos abordar. Se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha voluntad para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, y bueno, en el intento nos equivocamos y vamos practicando, ¿no? Una y otra vez. Yo creo que ese es el secreto, digámoslo así, que no es tan secreto, para poder tener éxito en lo que uno se dedica. Entonces, bueno, los voy a describir de esta forma. Okay, bueno, aquí hay un error del HTML, no está bien encajonado esta ecuación, bueno, no hay problema. Entonces, miren, aquí tenemos las variaciones, el término, a esta parte de aquí se le llama la derivada material o derivada total, ¿no? Que es la que estamos acostumbrados a utilizar en análisis matemático 1. ¿Y qué tiene que ver con cómo varía, ¿no?, las velocidades en tiempo y espacio, ¿no? Se le conoce a este término como término temporal, ¿no?, o aceleración local, ¿ya? Así también. Y este es el término convectivo. Por lo general, este término que ustedes ven aquí es que hace que los modelos hidráulicos sean inestables. Cuando ustedes seguramente, o bueno, algunos de ustedes seguramente tienen, ha utilizado Heck-Ras, ha utilizado Airich o cualquier otro software en 2D o en una dimensión, van a ver que van a encontrar inestabilidades, ¿no? El modelo no corre, etcétera, se presentan velocidades altas y bueno, hay una serie de factores que podría provocar eso. Y justamente eso tiene que ver, ¿no?, o lo que más provoca las inestabilidades es este término de aquí, el término convectivo. Luego tenemos el coeficiente de Coriolis, que lo incluyen, eso hay que activarlo, por ejemplo, en un Heck-Ras. Luego está el gradiente de presiones, ¿no?, cómo varía la presión en el espacio. Y luego tenemos el término difusivo, ¿no? El término difusivo tiene que ver cómo se transporta o bien la cantidad de movimiento, o bien la materia, o bien el calor a nivel molecular, ¿ya? A nivel molecular,
¿Cómo se transforma? ¿Recuerdan cuando nosotros hacemos el cálculo de las pérdidas por fricción, ¿no? Las pérdidas por fricción para tuberías, ¿no? Y recuerdan, ahí utilizamos la ecuación de Darcy, por ejemplo, en donde hay un F que caracteriza justamente esas pérdidas. Entonces, ese término que tiene que ver en cómo, en cómo el fluido, ¿no?, interactúa con las paredes de la tubería y cómo interactúa entre las mismas moléculas de agua, ese término tiene que ver, ¿no?, o bueno, esa forma de expresar la pérdida de energía interna, tiene que ver justamente con el término difusivo, ¿ya?, que es justamente el transporte de la cantidad de movimiento, masa y temperatura a nivel molecular, ¿ya? A nivel molecular o a nivel de las partículas fluidas como lo conocemos. Luego tenemos otros términos que incorporan, que es el esfuerzo de fondo, ¿ya? El esfuerzo de fondo, o sea, el peso del agua que se ejerce por unidad de longitud, se llama esfuerzo de fondo. Ese es un esfuerzo longitudinal. Y este es el esfuerzo del viento, también longitudinal. Y bueno, aquí tenemos otro término, ¿ya?, otro término que viene a ser la presión atmosférica. Pero en estas ecuaciones hay un parámetro también sumamente importante, que es la viscosidad, ¿ya? Para esta viscosidad, a ver cómo les explico, cuando hay, bueno, lo vamos a ver en las diapositivas, cuando hay un flujo y se presenta vorticidad, etcétera, hay un aumento de la viscosidad, hay una variación de esa viscosidad. Y a esta viscosidad, pues, lo modelamos con un modelo de turbulencia según las condiciones del flujo en el que se encuentre. Entonces, este es a grandes rasgos las ecuaciones de momento, que como ustedes ven, estas son las ecuaciones que se obtienen en la aplicación de la segunda ley de Newton a una partícula fluida o a un volumen de control infinitesimal, ¿no? La ecuación de la conservación de la masa la utilizamos tal cual, pero sí implementamos la ecuación de momento, ¿ya? Ok, entonces con esta breve explicación voy a regresar a las diapositivas. Perdón, creo que lo voy a colocar aquí mejor, ¿ok? Sí, aquí está bien. Entonces, muchos de los modelos hidrodinámicos actuales de ríos no consideran los esfuerzos laterales por radiación. En las ecuaciones anteriores que ustedes vieron, no está este término, llamado esfuerzo lateral por radiación. En las ecuaciones de movimiento, ¿no?, como vieron ahí en GEC-RAS, no estaba este término, o bueno, yo les digo que no está, ¿no? Hemos visto esfuerzo de fondo, pero no hemos visto esfuerzo lateral o esfuerzo por radiación, como se conoce este término. Su uso se ha limitado a situaciones de erosión en zonas costeras, o sea, los software que tienen, que sirven justamente para el tema de aguas profundas, como por ejemplo, seguir el movimiento de sedimentos en las costas, en el mar, ¿no? Estas ecuaciones sí lo utilizan. Sin embargo, para las aguas poco profundas, en este caso ríos, no están implementadas. Entonces, sin embargo, la transferencia de energía, ya aquí es muy importante, nosotros teníamos que ver este tema en cuanto a energía. La transferencia de energía generada por la acción de ondas de choque oblicuas, fenómeno común en el flujo superficial de agua en la naturaleza, genera un exceso de cantidad de movimiento que se suma al esfuerzo de fondo para generar las migraciones de sedimentos del lecho. A lo que se refiere en esta parte, ¿no?, cuando ustedes, por ejemplo, ahora que son temporadas de lluvias, ¿no?, temporadas de lluvias, donde está lloviendo bastante, casi en la mayor parte del Perú, vemos un cierto patrón de perturbación sobre la superficie del agua, ¿no? Como ustedes ven aquí, estas líneas se conocen como frentes de onda oblicuos, frente de ondas oblicuas, ¿ok? Y estas frentes de ondas o ondas cruzadas, si es que el efecto sería de ambos lados, es un fenómeno común en el flujo superficial de agua, ¿ok? Cuando fluye por las
pistas, cuando fluye en los canales y hay irregularidades, cambios de sección, etcétera, se produce justamente este efecto cruzado que es generado por dos ondas oblicuas en sentido opuesto. Entonces, estas perturbaciones que se producen sobre la superficie del agua tienen una cierta cantidad de energía. Y esta energía es la que creemos que afecta o deforma la superficie, o bueno, el cambio, que afecta el cambio, o bueno, que realiza el cambio de este lecho fluvial. ¿Ok? Entonces está ligado directamente, pero no solo eso, hemos encontrado más cosas que, bueno, vamos a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas y en las cuales también he preparado solamente unas 14 diapositivas para no ser pesada, tan pesada la conferencia. Entonces, miren, esta es una imagen de radar del satélite Sentinel, en donde se identifica justamente un meandro. ¿Ok? Se identifica un meandro, como ven, aquí tenemos una curva bastante cerrada y justamente el movimiento de este meandro, bueno, tengo los videos, etcétera, en donde se observa que esto va moviéndose, ¿no? En este sentido, va moviéndose en este sentido. Entonces eso es lo que estamos intentando predecir, entre otras cuestiones más. Muy bien, esto es en cuanto a los modelos hidrodinámicos. Y ahora vamos a entrar a otra consideración importante, y es que justamente en los modelos hidrodinámicos, la elección del modelo de turbulencia debe ser adecuada para lograr representar correctamente los patrones de flujo en ríos meándricos. Según comparaciones experimentales y numéricas, los software actuales no satisfacen estas expectativas. Miren, el modelo de turbulencia de vórtice, simulación de vórtice aislado, solo lo tiene OpenFOAM. No lo tiene Flow 3D, ANSYS, no lo sé, conozco el software, pero no lo he utilizado mucho, es muy pesado, realmente necesitamos algoritmos más livianos para el tema de hidráulica. ¿Ya? ANSYS puede servir más que todo para una cuestión de estructuras, ¿ya? De estructuras, hay una parte de la hidráulica que se dedica a ello, que tiene que ver con las piezas, por ejemplo, turbinas, bombas, etcétera, ¿no? No recuerdo en este momento qué parte de la hidráulica se dedica a eso, sin embargo, justamente ANSYS creo que tiene mayor precisión o el enfoque está más orientado a hidroneumática, me parece que es el término, bueno. Sin embargo, los otros software como Flow 3D, OpenFOAM están más ligados justamente a la parte de hidráulica, ¿no? Que es el movimiento de fluidos en curva, transporte de sedimentos, etc. Y OpenFOAM tiene este modelo de turbulencia, ¿ya? Solo el OpenFOAM he visto. HEC-RAS tiene viscosity eddy, viscosidad de vórtice, pero no tiene el aislado, ¿no? Y todavía han sacado ese modelo de turbulencia no hace mucho, han sacado en las últimas versiones, entonces todavía hay bastante que ver allí, pero seguramente van a ir complementando esas ecuaciones. ¿Por qué es importante el modelo de turbulencia? Aquí lo voy a explicar. Miren, esta es una curva cerrada, ¿ya? O una curva strong, fuerte, se dice bend strong, curva fuerte, ¿no? Una curva bastante cerrada. Y si es que nosotros medimos el ángulo que barre, ¿no? Desde este punto hasta este punto, es un poco más de 180, ¿no? Es un poquito más de 180 grados. Entonces, en estas curvas cerradas, si ustedes hacen el modelamiento en AERIC o IBER o HEC-RAS, se van a dar cuenta que hay una distribución de velocidades y también de tirantes, y esa debe ser la distribución correcta. Miren, aquí lo que logramos observar es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí mayores velocidades, ya, miren, aquí se producen las mayores velocidades, aquí en este color azul se producen menores velocidades. Esto es una escala que tiene que ver con escalas relativas, ¿ya?
Pero bueno, yo les voy a explicar aquí la idea de lo que consiste este tipo de trabajos. Y en este paper, pues, se llega a la conclusión que el modelo de turbulencia de la viscosidad de eddy, o bueno, viscosidad de vórtice aislado, es la mejor para justamente describir el comportamiento hidrodinámico de este fluido en una curva cerrada. Y si ustedes ven aquí, hay dos sitios en donde se produce un color rojo, ¿no? Y esto es lo que pasa realmente. Sin embargo, vamos a ver más adelante, en los software tradicionales no reproduce esto. Y no lo reproduce porque no tiene el modelo de turbulencia adecuado. Entonces yo les pregunto si ustedes están haciendo transporte de sedimentos, ¿no? Están utilizando GRAS y no conocen que el modelo de turbulencia no es adecuado para poder describir el comportamiento, lo que ustedes calculen después, ¿ya? Con el transporte de sedimentos, va a ser poco fiable, ya va a ser poco creíble, porque si es que no conozco aquí exactamente dónde están las mayores velocidades, las menores velocidades, dónde se producen las mayores tirantes y menores tirantes, entonces no va a servir de nada o va a servir de poco nuestro modelo de transporte de sedimentos. Entonces eso es muy importante y es un punto en el que detectamos el año pasado con el doctor Carbonell y en el cual nos pusimos a trabajar, ¿no? Probando diferentes software y viendo si es que se lograba reproducir esta situación. Y bueno, pues dimos con este paper en el que sí ya nos dio una luz de cuál modelo de turbulencia era el correcto. ¿Y por qué sabemos que es el correcto? Porque si ustedes logran ver aquí, este trabajo se trata de justamente hacer dinámica de fluidos computacional, ¿no? O sea, hacen un modelo, corren su programa, no un programa comercial, sino un personalizado, y logran observar esto. Sin embargo, hay experimentos, ¿ya? Hay experimentos de dos autores, uno que está en el libro de Cho, ya no recuerdo, hay Shukri, ya recordé Shukri, y hay otro autor que es un ruso, y ellos lo que hacen es un modelo de laboratorio, ¿sí? Un modelo a escala, ¿no? Un modelo hidráulico a escala, con una curvatura fuerte, y comienzan a hacer las mediciones. Y esas mediciones para estos canales cerrados tienen este comportamiento, miren. Este modelo numérico se aproxima mucho al que se obtiene en modelos hidráulicos a escala. Y bueno, aquí he creído conveniente colocarles el título del paper, lo pueden buscar en internet, está libre, y pueden proceder a hacer su descarga. Pero ahora veamos qué es el modelo de turbulencia, ¿no? Porque yo estoy hablando que, en principio, las ecuaciones, vamos a implementarlas, las ecuaciones de movimiento, y luego estoy hablando de que el modelo de turbulencia debe ser el adecuado. Miren, modelos de turbulencia hay un montón, ¿no? Kappa epsilon, bueno, hay modelos de 2 ecuaciones, 4 ecuaciones, hasta 8 ecuaciones, ¿no? Se complica aún más que las ecuaciones hidrodinámicas. Y hay un montón de modelos de turbulencia, sin embargo, el modelo que les acabo de presentar justamente sirve para describir el comportamiento de las velocidades en estas curvas cerradas, que es por lo general que se presentan, ¿no? Estas curvas por lo general se presentan en los sistemas fluviales meándricos. Entonces, miren, el modelo de turbulencia o los modelos de turbulencia intentan averiguar dos cosas. Si ustedes observan aquí, ¿no? Veo una cantidad de vórtices, ¿no? Miren, ¿no? Vórtices grandes, vórtices pequeños, bueno, eso se logra divisar un tanto en esta imagen, ¿correcto? Cada vórtice disipa energía y también transfiere energía. Es decir, si ustedes han endulzado una taza de café o le han colocado un poco de leche, van a ver que aparecen unos vórtices grandes y luego esos vórtices grandes se hacen pequeños, más pequeños y bueno, muy pequeñitos. Entonces, los vórtices grandes crean vórtices más pequeños o se transforman en vórtices más pequeños. A eso se llama transferencia de energía, ¿ok? Los modelos de turbulencia intentan averiguar cómo se transfiere la energía entre los diferentes tamaños de vórtices, desde los más grandes a los más pequeñitos. ¿Y hasta qué punto? Es decir, que se hace un vórtice grande y luego uno más pequeño, más pequeño, más pequeño, pero no infinitamente. Hay un punto en el que ya la energía colapsa y los vórtices ya no se forman.
Eso es una de las cosas que intenta averiguar los modelos de turbulencia. ¿Cómo se transfiere la energía de vórtices grandes a vórtices pequeños? Y la segunda cosa que también intenta averiguar es cómo se disipa esa energía. Ya cuando ustedes encuentren o estudien las ecuaciones para los modelos de turbulencia van a encontrar cómo se transporta la energía, ¿no? Y cómo se disipa la energía. Entonces, en cuanto a la disipación de energía, estamos hablando que cuando un vórtice grande se fracciona en vórtices más pequeños, hay una pérdida de energía, hay una disipación de energía y debe ser modelada por un modelo matemático, valga la redundancia. Entonces, esas dos cosas en cómo se transfiere la energía y cómo se disipa la energía entre vórtices de mayor a menor escala, eso es lo que intentan averiguar los modelos de turbulencia, o eso es lo que intenta explicar estos de modelos de turbulencia, lo cual, como ustedes ven, no es cosa fácil. También aquí hay muchas cosas que podríamos ver y todavía hasta ahora no se tienen modelos globales, ¿no? Se tienen modelos absolutos, sino particulares que funcionan en ciertos casos. Para explicarlo un poco mejor esta parte, ¿no? He recurrido a este libro, muy buen libro, es de un investigador que hizo un doctorado en Rusia, ¿ya? Es Jesús Manuel Oro, ¿ya? Permítanme aquí verlo. Es Jesús Manuel Fernández Oro. El libro se llama Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos, ¿no? Ingeniería de fluidos, bastante importante, muy bueno. Realmente aquí se generaliza ya las cosas, estamos viendo a un punto un tanto más desarrollado la dinámica de fluidos computacional. Entonces he sacado estas dos imágenes para explicarles lo que les acabo de explicar en palabras, ¿no? Pero ahora va a ser con los gráficos. Miren, hay un generador de energía turbulenta, ¿no? Como ven aquí, comienza a realizarse, o bueno, a generarse estos vórtices y se van haciendo cada vez más pequeños. Esta teoría se conoce como la teoría de la cascada de energía, en donde hay disipación de energía turbulenta, ¿no? Como ven, al convertirse estos vórtices en vórtices más pequeños, hay una disipación de energía y hay una transferencia de energía. ¿Ya? Estas son las escalas de turbulencia según Richardson 1922. Entonces, miren, tenemos escalas grandes y escalas pequeñas. Es decir, podemos estudiar los vórtices grandes y obviamos los vórtices pequeños. ¿Por qué? Porque los vórtices pequeños, si nosotros quisiéramos estudiar estos vórtices pequeñitos, muy pequeños, en el flujo en ríos, por ejemplo, bueno, o en cualquier otro fenómeno que tenga que ver con este asunto, necesitaríamos de mallas computacionales muy pequeñas, muy pequeñas. Y los computadores que tenemos actuales no sirven para él, o bueno, no tienen los resultados esperados para este tipo de procedimientos. Es decir, nos demoraría, a ver si me ocurre un año, pues, ¿no? Un año, medio año, en intentar simular estos vórtices a pequeña escala. Sin embargo, también cabe mencionarles que ahora con esto de la computación cuántica, que seguramente se va a desarrollar en algún momento. Si ustedes recuerdan, a inicios nuestras computadoras que ahora tenemos en casa, por ejemplo, yo tengo una i9 de 12ª generación, muy rápida, tiene 5 punto y tantos gigahertz, ¿no?, de procesador, y son muy rápidas. En algún momento fueron tamaños de una casa, ¿no?, tamaños de una habitación o 2 habitaciones, eran computadoras muy grandes. Es así ahora que se tiene computadores cuánticos de ese tamaño, pues, ¿no? Google, IBM ya tienen estos computadores cuánticos que se encargan de hacer muchos cálculos en muy poco tiempo. Entonces, con el pasar de los años, seguramente en algún momento, yo espero que estos computadores cuánticos que realmente van a cambiar la forma de analizar, de ver las cosas, con inteligencia artificial, etcétera, van a estar en nuestros escritorios, ¿no? No sé si logremos o lleguemos a verlo, pero ese tipo de computadores nos va a servir para hacer muchas cosas. Y una de ellas es justamente modelar estos vórtices a escalas pequeñas, ¿ya? A escalas pequeñas. Entonces, a lo que quiero llegar es que las escalas pequeñas o los vórtices muy pequeñitos todavía no es muy factible hacer el modelamiento
o no es factible realizar el modelamiento de estos vórtices. Por ende, se ha creado modelos matemáticos, modelos de turbulencia, despreciando estos vórtices pequeñitos y solo modelando los vórtices grandes hasta un cierto límite. Y aquí, bueno, hay técnica RANS, promediados en Reynolds, simulación de vórtices largos, o sea, los grandes, y las técnicas directas, ¿ya? Estas de aquí son las que, con estas técnicas de aquí, pues se modelan justamente los vórtices más pequeños, pero como les digo, son modelamientos muy largos, aún no tenemos la capacidad. Muy bien, en esta otra figura tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la resolución de malla, filtro para resolver distintos tamaños de escalas. Bueno, este es adaptado aquí no lo veo, bueno, realmente no lo logro divisar, sobre una imagen original de Brown y Roth en 1974. Entonces los vórtices más pequeñitos, si ustedes lo logran apreciar, a ver, aquí voy a utilizar esto, ok, entonces era Pio Meni, ¿no? 2006, ahora sí lo logro visualizar. Entonces miren aquí, para poder simular cómo interactúa o cómo interactúa este fluido, ¿no? Con este modelo este modelo de turbulencia, necesitamos mallas muy pequeñitas, miren, ¿no? Aquí se ven un conjunto de celdas computacionales muy pequeños, ¿no? Entonces estas son las escalas también llamadas de Kolmogorov o escalas submalla. Escalas pequeñas, isotrópicas, bueno, ya se sabe que este tipo de fluidos no son isotrópicos, es decir, que sus propiedades varían en función del tiempo y también varían dependiendo de la dirección en las que se esté analizando este fluido. Y estos son los tamaños de malla, los grandes, pues en los que funcionan las técnicas, por ejemplo, las LEs, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces les decía que hay experimentos, o sea, construyeron sus modelos hidráulicos a escala y logran observar aquí pues justamente la construcción, ¿no? Y este es un canal rectangular con una curvatura de 180 grados de Rosovsky, 1957. Este experimento en el laboratorio fue documentado por el cuerpo de ingenieros y se encuentra en el manual de verificación y validación de pruebas. ¿Ya? O sea, ellos lanzan su programa y al uno lanzar el propio programa, ¿no? Bueno, ellos son una institución grande, necesitan decir a la gente, ¿no? O comunicarles que sus algoritmos son correctos para este tipo de fenómenos. Sin embargo, el tema de las curvas cerradas sí es un tema bastante controversial, ¿ya? Es un tema bastante controversial. Realmente aquí yo creo que no han logrado tener muchos avances en estas curvas de cerrada, pero bueno, sin embargo han hecho un intento, ¿no? Han hecho el intento. Aquí ellos hacen la simulación, miren, tenemos un canal con las mismas dimensiones que este canal de Rosovsky, ¿correcto? Y comparan datos experimentales con datos del modelo hidráulico que ellos tienen, pues, ¿no? Entonces, miren, a diferencia de la velocidad es alta, en GEC-RAS no, miren. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la magnitud de la velocidad y se forma en todo el interior de la curva. No tiene la distribución que hace un momento vimos, la cual sí es correcta. Pero como todo en los papers se puede manejar, lo que hacen es justamente utilizar velocidades muy pequeñas, miren. Si se dan cuenta, aquí tenemos una velocidad de 0.45 metros por segundo, ¿no? O sea, estamos hablando de velocidades muy pequeñas. Sin embargo, cuando las velocidades son altas, ya imagínense 1 metro por segundo, la distribución de velocidades no va a seguir este comportamiento. Y es más, a pesar que aquí la velocidad es baja, aún así se tiene errores. Y aquí en estas dos gráficas que ustedes ven, ¿no? Se tiene algunas comparaciones entre los resultados experimentales de Rosovsky y los resultados numéricos con el software GEC-RAS. Entonces aquí tenemos el canal, un ángulo de 37 grados, quiere decir aquí, ya le dije, sitúense en
en el centro de esta circunferencia, ¿no? Y de aquí vamos trazando, por ejemplo, 37 grados, aproximadamente sería por aquí, ¿no? Aproximadamente sería por aquí. Entonces, aquí hacen un corte y logran observar el perfil de agua, ¿no? Que aquí está como una línea continua. Y estos puntos que ustedes ven aquí son los datos experimentales, ¿no? Ahí está experimental data, y esto es la línea continua, es compute, bueno, calculado con GRAS. Entonces, en la entrada de la curva vemos que no hay mucha diferencia, ¿no? Entre estos puntos y la superficie del agua. Sin embargo, si regresamos aquí, miren, ya aquí se produce a 37 grados, como en esta curva, sí se produce pues una mayor velocidad o una mayor concentración de velocidad en la entrada de esta curva. Sin embargo, esta concentración de velocidad o estas altas velocidades no se mantienen en toda la curva interna de este canal, miren, no, sino aquí se aparece otra concentración de velocidades y acá una menor velocidad. ¿Qué implica esto? Que cuando haya transporte de sedimentos, en donde aquí vemos mayor velocidad, va a haber socavación, ¿no? De forma práctica, y aquí en donde hay menor velocidad va a haber sedimentación, y eso es lo que se encuentra en los cauces naturales, ¿no? Entonces este modelo de turbulencia realmente pues sí logra describir ese comportamiento. Sin embargo, aquí, como vemos, estamos en la entrada de la curva, sí asemeja, pero ya cuando se toma a un nivel de agua más adelante, es decir, aquí va a 180 y luego de 180 avanza 0.5 metros, ¿ya? En las curvas se mide en grados, la progresiva, digámoslo así, ¿no? Y aquí en metros, pues, ¿no? Entonces aquí estoy hablando de 0 grados, 90 grados y 180 grados. Y luego del final de la curva, como dice aquí, Penn Outlet, salida de la curva, tenemos 0.5 metros, ¿no? Y este 0.5 metros de nuevo saca otra sección para poder ver el nivel del agua. Y miren, como ustedes ven aquí, la discrepancia es enorme, ¿no? La discrepancia es bastante fuerte, a pesar que ellos han utilizado velocidades muy pequeñas para que puedan hacer coincidir su modelo, ¿no? Porque la intención de este documento es hacer que justamente validar su modelo numérico, ¿no? Su modelo numérico con el canal rectangular o los datos experimentales pues, de Rosowski. Entonces voy a regresar aquí, ya como ven la distribución aquí sí ha cambiado enormemente, ¿no? Y ahí se tienen mayores errores en GRAS. Muy bien, ¿qué más es lo que tenemos, no? Y bueno, aquí en este punto, gracias al avance tecnológico, el acceso a imágenes satelitales de radar, imágenes satelitales ópticas, una de las especialidades que tengo, ¿no? La Católica llevé un curso de imágenes de radar en la Agencia Espacial del Perú, y bueno, últimamente también en la San Marcos me permitieron llevar un curso de teledetección por radar. Ha ido complementando mi formación en cuanto a las metodologías en sensoramiento remoto, ¿no? Es decir, en obtener información a larga distancia. Entonces, el acceso que ahora se tiene a estas imágenes, como ven aquí he colocado otra imagen, aquí ya está la laguna completa, miren, ¿no? Aquí están los aportes de sedimento y cómo se van acumulando en esta laguna, ¿no? Es bastante impresionante, por aquí viene el río principal. Solo es gracias a que ahora podemos obtener esta información de forma gratuita, ¿ya? Existe información más especializada, sin embargo es de paga y realmente las tarifas son bastante grandes, ¿ya? Bastante grandes para otros satélites, pero con la información que tenemos libre es más que suficiente, podemos hacer muchas cosas como investigadores. Entonces aquí va a haber una pequeña diferencia entre imágenes de radar e imágenes satelitales ópticas, a ver si me da un poco el tiempo, ya les voy a explicar. La computación en nube, ¿cómo así? Me podría aquí alguien preguntar, ingeniero, ¿cómo así la computación en nube? A ver, yo tengo una PC, ¿no? Una PC, digamos, bastante rápida. Sin embargo, no es lo mismo que ustedes pudiesen utilizar un computador o los supercomputadores de Google, ¿no? De la empresa Google. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? ¿Cuál es la tendencia? Que yo digito un código y ese código lo envío a través del internet para que se ejecute en los supercomputadores de Google.
Y esa herramienta se llama ahora Google Earth Engine, y no es la única, hay varias, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es, o el trabajo que tengo es saber bien lo que voy a programar, las instrucciones que voy a enviar a los supercomputadores de Google. Ellos van a hacer los procesamientos y me van a regresar la respuesta. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, para estas imágenes de radar, se me ocurre de 20 años, yo demoraría aproximadamente entre medio y un año, entre 6 meses a 8 meses, digamos, para procesar toda esa información. Pero gracias a Google Earth Engine, yo lo programo, envío inmediatamente el código y ellos me regresan la respuesta en segundos, ¿ya? En segundos. Entonces eso también fue un punto muy importante para nosotros los investigadores, ya poder utilizar la computación en nube. Y también ya hay computación cuántica en nube, sin embargo, todavía hay pues están recién en inicios, ¿no? O sea, todavía no se puede hacer las cosas que estamos haciendo ahora con la computación estándar, ¿no? Muy bien, entonces hoy en día es posible monitorear la evolución espacio-temporal, o sea, cómo varía en el espacio, cómo varía luego en el tiempo de los sistemas fluviales meándricos, ¿no? Río Ucayali, en fin, hay, aquí en el Amazonas tenemos el río Guayaba, río Marañón, etcétera, ¿no? Hay un montón de ríos que mendiarizan y ya podemos monitorearlo, podemos verlo. Si lo podemos ver, podemos estudiarlo, y si podemos estudiarlo, podemos generar nuevo conocimiento, podemos crear nuevas ecuaciones para su entendimiento, que eso es muy diferente que estar a ciegas, pues, ¿no? O poner, por ejemplo, instrumentos o sensores que midan, por ejemplo, el desplazamiento de un meandro, pero va a ser en un punto, va a ser puntual. En cambio, con una foto yo puedo ver exactamente cualquier parte del río, cómo se va a ir deformando en el tiempo. Pero bueno, esas son parte de las cosas con las que ahora lidiamos, parte de las cosas que ahora tenemos. En condiciones nocturnas y bajo nubosidad, esto se refiere al monitoreo. Esto se refiere al monitoreo, ¿ya? Es decir, si ustedes agarran su celular y toman una foto en la noche sin el flash, no se ve nada. Sin embargo, hay imágenes con las que se puede ver en la noche, ¿no? Ustedes dirán los infrarrojos, bueno, es algo así, ¿no? A esto se le llama imágenes de radar y tiene que ver con la longitud de la onda electromagnética, ¿ya? A mayores longitudes de onda, entonces estas ondas son capaces de atravesar nubes, es decir, se puede monitorear el desplazamiento de los meandros bajo nubes, se puede monitorearlo en la noche, no necesitamos tener luz solar, ¿ya? Para poder ver estos desplazamientos. Y como ven, entonces estas situaciones nos están ayudando mucho, lo cual ha permitido una comprensión más profunda, ¿ya? Y no solamente somos nosotros, ¿no? Sino hay muchos investigadores a nivel mundial. Realmente la comunidad científica ahora es grande. Esto de la pandemia nos permitió poder entablar lazos y conocer acerca de ellos. Ahora se dicta clases a distancia, lo cual antes no se creía muy conveniente. No es la mejor forma de enseñar, pero sí funciona. ¿Ya? No es la mejor forma, pero funciona, tiene un efecto cuando el alumno es aplicado. Entonces también nos ha permitido establecer lazos. Por ejemplo, he tenido alumnos de España, he tenido alumnos de México, he tenido alumnos de Ecuador, de Bolivia, de Chile, ¿no? Imagínense, ¿no? Argentina. Entonces, si no hubiese habido esto del COVID y bueno, las clases online y todo ello, no hubiéramos podido establecer lazos, ¿no? Con otros investigadores, alumnos, etcétera, y poder intercambiar conocimiento. Entonces lo que tenemos aquí es un satélite, ya vista esquemática de la nave espacial Sentinel-2 desplegada. También hacerles mención de que nosotros tenemos nuestro propio satélite, sus sensores de imágenes multiespectrales, es óptico, ¿no? Y es parecido, claro, a este satélite, ¿ya? Me parece que pesan entre 800 y 1000 kilogramos, ¿no? Aproximadamente 1 tonelada. Muy bien, hasta este punto, solamente lo que acabo de mencionarles es, a ver, permítanme,
aquí y ver, aquí. Miren, todo lo que les he explicado, y ya estamos un tanto a terminar, es justamente el planteamiento del estudio, ¿ya? La situación problemática. Todo lo que les he dicho en esas diapositivas solo tiene que ver con esta parte, o sea, una hoja de este proyecto de tesis. Como ven, es bastante amplio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hemos tenido que investigar para que luego podamos redactar, precisar y hacerlo de forma práctica, ¿ya? A ver, permítanme aquí, antes de continuar, nos pueden encontrar en la web como Water and Space, ¿ya? Somos una empresa joven, bueno, estoy a cargo de una empresa que se dedica al dictado de cursos especializados en modelamiento hidráulico, hidrológico y teledetección. También estamos en el LinkedIn. Y bueno, estos son los dos últimos cursos que, bueno, este curso que ya lo tenemos en forma offline, el cual hemos tenido bastante éxito, una serie de participantes, o si no, o bueno, la mayor cantidad de participantes en todos los cursos que hemos tenido se encuentran concentrados aquí en modelamiento hidráulico de estructuras en 2 dimensiones. Y lo vamos a lanzar el 23 de marzo, que es el curso de manejo y gestión de cuencas con ArcGIS y Magnos, ¿no? Va a estar a cargo del ingeniero Juan José Parra-Restrepo. Muy bien, entonces yo para finalizar, porque este tema es amplio, voy a tener que resumir un poco más todo este año. Seguramente voy a estar con este tema insistiendo para poder informar de las cosas que estamos realizando. Y bueno, pues esto es un proceso que estamos desde el año pasado, realmente es fuerte, porque hay que modelar, hay que hacerlo, hay que resolver las ecuaciones numéricamente. Y bueno, primero hay que resolverlo en Excel para entender lo que uno está haciendo. Luego es utilizar un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo C++, ¿ya? A diferencia de Python, Python es muy utilizado, pero en cuanto a cuál es el lenguaje más rápido, ustedes pueden buscar en la web, uno de ellos es C++, y se consideran lenguajes de alto rendimiento, ¿ya? También está Fortran, entre otros. Entonces, lo que les acabo de presentar es el esquema de proyecto de tesis, ya que ha sido presentado en colaboración con mi asesor, el ingeniero el doctor Carlos Augusto Antonio Carbonell Guamá, y que forma parte de, que esta tesis justamente es para la maestría de ingeniería en hidráulica, ¿no? Con mención en hidráulica computacional. Esto fue aprobado ya el año pasado, así que en este año solamente estamos corriendo para desarrollar el modelo, ¿no? Para desarrollar el modelo y ver hasta dónde se puede llegar. Entonces aquí lo que les puedo decir, aquí está la formulación del problema, lo que les acabo de decir. Hemos detectado que el modelo hidrodinámico no representa bien el patrón o la distribución de velocidades y tirantes. Hemos detectado que los software estándar no tienen el modelo de turbulencia adecuado, en este caso viscosidad de remolino aislada, no cuentan con ese paquete. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Y eso es la base, ese es el pilar para luego utilizar las ecuaciones morfodinámicas, que ya tendrían que ver con las ecuaciones del transporte de sedimentos. Aquí algunos antecedentes, realmente hay pocos antecedentes, así que ya esto es un tanto completar el estudio o completar este esquema de tesis, ¿no? De cierta forma con algo. Muy bien, aquí tenemos las imágenes satelitales, como ustedes ven, las bases teóricas, tenemos sensoramiento remoto, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Colección de datos de Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-1 son imágenes de radar, Sentinel-2 son imágenes ópticas, o sea, vamos a utilizar todo lo que tengamos a la mano, todo lo que esté libre. Colección de datos de Plan Explorer, este es con temas de investigación, ya es un satélite que es de paga, pero como investigador te dan estas imágenes satelitales de 3 metros de resolución con cuatro bandas o de una resolución espectral de 4 bandas. Y esto utilizan nanosatélites, ¿no? En vez de lanzar un satélite que pese 1 tonelada, mejor envían satélites pequeñitos, pues, ¿no? Tamaño de una cajita de cartón. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos nanosatélites van girando en grupos de 300, de 200, todo el globo terráqueo, pues entonces nosotros vamos a tener más fotos, digámoslo así, vamos a tener más continuidad en la toma de fotos
con una resolución temporal bastante buena, ¿no? Cada hora, cada día, entonces poder ver poder ver a la Tierra cada hora, ¿no? Es bastante beneficioso. Y en este tema de los meandros, pues resulta bastante relevante. Constelación de nanosatélites DOP, así se llama. DOP es palomos, ¿no? Palomos, así se los llama. A estos satélites pequeñitos, son más baratos también de hacerlos y de sacarlos a órbita, ¿no? Porque sacar una tonelada, una masa, una piedra de una tonelada al espacio, tiene mucho costo, ¿no? Tiene mucho costo, etcétera. En cambio, lanzar uno de estos pequeños DOP o palomos es más barato, ¿no? Y esta es la tendencia también, ¿eh? Los nanosatélites, y el que está en la punta es Planet Explorer, pues, ¿no? Planet Explorer. Muy bien, entonces aquí algunos software que voy a utilizar, Envy, Snap, ArcGIS, ¿no? Quizás aquí debíamos incluir ya el C++, pero realmente eso lo he trabajado en este año, he buscado lenguajes de alto rendimiento, he encontrado que el C++, yo conocía el programa, sin embargo, hay un Visual Studio, Microsoft Visual Studio, con implementaciones en C++, ¿no? Y eso es lo que estoy utilizando ya ahora para hacer estos modelos. Luego tenemos el motor de procesamiento de Google Air Engine, lo que les digo, en donde ustedes envían su código, ya no necesitan que lo haga en su CPU, ya no necesitan tener una buena PC, ¿no? Una regular y es suficiente, incluso desde su celular, envían código, hace el procesamiento o el trabajo de meses, lo hacen segundos y ustedes obtienen los resultados, ¿no? Bastante beneficioso también. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos el radar como teledetección remota, ya entra a tallar un poco los conceptos físicos del movimiento de las ondas electromagnéticas, ya cómo interactúa con los objetos, a ver, para que ustedes me entiendan. Si ustedes colocan un espejo en el sol, ¿no? Va a existir un reflejo del espejo, ¿no? Y se va a poder ver de forma correcta, ¿no? Refleja el sol inmediatamente. Entonces, todos los materiales, incluso nosotros, o sea, ya sea agua, vegetación, etcétera, reflejamos la luz solar de un cierto modo. Y en el cierto modo de cómo refleja la luz solar las cosas, es que se puede identificar qué es lo que es. Ustedes dirán, dije, pero bueno, si yo agarro una imagen o una fotografía, yo sé que esto es pasto porque está en color verde. Yo sé que esto es agua porque está el color azul, ¿no? Sí, pues, pero imagínense que quieren detectar dióxido de carbono, o perdón, dióxido de hierro, o quieren detectar cianuro, o quieren detectar, qué sé yo, no lo van a poder hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo en el que trabaja justamente la teledetección, pues por eso es que tiene tanto desarrollo ahora, ¿no? Y está en pleno desarrollo, pero tiene tanta acogida. Y el radar, pues, no es un complemento, ¿no? El radar, las imágenes de radar, realmente para hacer modelos digitales de elevación, entre otras cosas, tiene bastante aplicabilidad. Y nosotros la aplicación que le vamos a dar, lo cual ya seguramente también alguien más lo ha hecho, es detectar el movimiento de los meandros cuando hay temporadas de lluvia, ¿no? Lo que no se puede hacer con las imágenes ópticas. Muy bien, aquí vemos un satélite, este satélite va tomando capturas, es decir, envía un pulso electromagnético, ¿no? El cual irradia toda esta zona o esta región de interés y luego regresa con cierta información al sensor del satélite. Eso es procesado y luego pues ya lo podemos ver como una imagen, ¿no? En colores y todo para su posible interpretación. Muy bien, aquí tenemos una imagen de radar. Ok, a ver, aquí voy a avanzar un poquito. Aquí tenemos las imágenes ópticas, por ejemplo, para identificar bancos de arena, ¿no? En este mismo meandro. Como ven, la anterior imagen no refleja esto, ¿no? Pues es otro tipo de sensor. En este caso podemos ver los bancos de arena, miren, ¿no? Los bancos de arena. Podemos ver también las profundidades, ya se puede hacer. ¿Se puede hacer batimetría desde el satélite? Sí, se puede hacer con imágenes satelitales, ¿no? Como vemos aquí. Tiene sus deficiencias, tiene sus cosas, nada es perfecto, ¿no? Pero se puede realizar, ¿no? Se puede realizar bajo ciertas cuestiones. Y bueno, por último tenemos los modelos hidrodinámicos, ¿no? Y en los modelos hidrodinámicos, estas son las ecuaciones, digamos, estándar, ya, yo le he colocado en la forma en que yo las entiendo, las de Hegel están colocadas en forma diferente, pero al final es lo mismo, ¿no?
tenemos estas ecuaciones básicas, la colocamos en forma matricial. Ya esta forma matricial te permite simplificar bastante estas ecuaciones para también hacer los métodos numéricos. ¿Ya? O sea, te permite cuando tú lo programas, realmente resulta súper manejable esto, ¿no? Ve que a veces las ecuaciones son bastante largas, ingresar todo esto para los cálculos resulta complicado porque te equivocas, ¿no? Esa es la verdad, uno se equivoca. Pero con estas simplificaciones, con esta forma matricial, nos ayuda a no equivocarnos, ¿no? A reducir y tener resultados correctos. Muy bien, entonces vamos implementando, voy colocándole a estas ecuaciones básicas que ustedes ven el esfuerzo de fondo, luego le colocamos el efecto de Coriolis, luego le colocamos el esfuerzo por radiación, que tiene que ver con esta ecuación, ¿ya? Y esta ecuación, yo aquí les voy a ver, tiene que ver con la energía de las ondas monocromáticas, el esfuerzo de radiación actuando en el plano Y a lo largo del eje Y. Bueno, este es un poquito más técnico, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que les acabo de decir. El esfuerzo que producen las ondas laterales, ¿ya? El esfuerzo de radiación o esfuerzo lateral, como lo llamamos aquí de forma simplificada. Y es, pues claro, está en forma de, o aquí, ¿no? Perdón, lo tenemos, ¿no? En forma de derivadas, ¿no? Y estos son los esfuerzos de divergencia por radiación en ambas direcciones S. Bueno, ahí está un tanto lo que hemos ido avanzando. Luego el modelo de turbulencia, bastante importante, simulación de vórtices aislados, teníamos que elegir el que ya habíamos comprobado mediante los otros trabajos de otros investigadores que era el correcto, ¿no? Para poder implementarlo en nuestro modelo. Y aquí ya tenemos completas las ecuaciones, ¿no? Y como ustedes ven, es muy parecido a lo que teníamos en GECRAS, salvo con esta expresión que hemos agregado, ¿no? Que es el esfuerzo por radiación, entre otros detalles que vamos a ir implementando, ¿no? Al igual que también esta viscosidad para el modelo de turbulencia que va a tener no lo que los modelos tradicionales en 2D tienen. El único que he visto que tiene, como les vuelvo a recalcar, es OpenFOAM, ¿ya? OpenFOAM sí tiene un buen paquete de modelos de turbulencia. Aquí lo colocamos en forma matricial y estas son las ecuaciones, ¿no? Parecen complicadas y bueno, seguramente sí tiene su grado de dificultad, sin embargo, como les digo, hacerlo una y otra vez ya nos da cierta expertise, ¿no? Ya no lo vemos tan complicado, hay que manejarlo con cuidado nada más, todo este tipo de ecuaciones. Por último, los modelos morfodinámicos, ¿no? O sea, ¿qué ecuaciones voy a utilizar para el transporte de sedimentos? Si es que estas están mal, entonces estas son las bases de estas ecuaciones. Ya no sirve de nada hacer transporte de sedimentos, vamos a tener poco acierto, ¿no? Poca proximidad. Y más cuando los ríos son meándricos, pues por eso es que hay tantos papers, al igual que nosotros, que estábamos intentando dar en el clavo, ¿no? Con lo que se necesita para hacer este tipo de fenómenos. Muy bien, entonces aquí yo voy a adelantar un poquito hasta esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación que también utiliza GECRAS, que es la ecuación de transporte de carga total. Es decir, el sedimento se transporta en suspensión y se transporta en el fondo, ¿no? Entonces, antes teníamos que ver dos ecuaciones, uno para transporte en suspensión o sedimento en suspensión y el otro para los sedimentos del fondo. Pero ahora ya se tiene una sola ecuación que te sirve para hacer ambos, ¿no? Y también está en desarrollo, tiene sus bemoles. Sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo, contribuir con un grano de arena, ¿no? Valga la redundancia aquí leyendo clases de grano, para que otros seguramente mejoren lo que ya nosotros vamos avanzando, ¿no? Así como ahora estamos tomando algunas cosas ya que se ha hecho para poder nosotros avanzar un escalón más en, en el entendimiento, en la formación de los meandros, ¿no? Y seguramente, como todo en la vida, ¿no? Son escalones de conocimiento, los cuales se va acumulando con el tiempo, hasta que llega alguien y en base a todos esos escalones logra dar fórmulas un tanto más globales. Bueno, eso es todo. A ver, aquí permítanme. Bueno, ya esto tiene que ver un poco tiene que ver un poco con la bibliografía. Y bueno, como siempre digo, así también como nosotros entrenamos la parte de la parte de conocimiento, ¿no? También es importante entrenar
en la parte espiritual, ¿no? Y más ahora en estos tiempos en que se ve cada cosa y realmente, como ven, el dinero no soluciona nada, al contrario, lo empeora, ¿no? Necesitamos que nuestros jóvenes estén formados no solamente en conocimiento humano, sino también en conocimiento espiritual, ¿no? Y por ello les voy a dejar les voy a leer un versículo bíblico, ¿no? Y dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto se encuentra en la versión de la Biblia Reina Valera 1960, el libro de Isaías, capítulo 4, versículo del 3 al 2. Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, estoy atento para dar la respuesta concerniente.